Hola Francisco, te estoy llamando desde Argentina, aunque nadie sabe quién soy yo y quién eres tú. Por eso mismo quisiera decir, por lo menos yo soy el padre Benjamín Pereira y Francisco, ¿por qué lo tuteo tanto? Porque es mi sobrino, Francisco Pereira. Yo estoy, también como vos, soy padre de Schoenstatt. Y tú diste una conferencia hace poco que me llamó mucho la atención y por eso me interesa hacerte algunas preguntas sobre eso. ¿Qué te parece? Muy bien, pues, muy bien, padre Benjamín. Eh, Primero, contarle que me alegra mucho que podamos usar este canal, este medio tan moderno que nos permite transmitir un mensaje, transmitir también el conocimiento de una persona y que pueda servir para muchas otras personas que quieran también involucrarse y conocer sobre todo la persona del padre Hernán Alessandri, María Ayuda, y contarles un poquito a través suyo cuáles son como los pilares fundamentales de su vida y qué lo llevó a crear esta obra. ¿Mm? Justamente eso es lo que me interesa preguntarte porque puede leer la conferencia tuya, me llamó mucho la atención como el padre Hernán Alessandri, cuéntame quién era el padre Hernán Alessandri también. Mm. También era un padre de Schoenstatt también que fundó María Ayuda, eso lo vamos a analizar un poco, ¿no? ¿De qué se trata eso? Bueno, lo primero, decir que el padre Hernán fue de aquellos sacerdotes fundadores de nuestra comunidad de los padres de Schoenstatt acá en Chile, pertenece a toda aquella generación que conoció al padre José Quentenich, que desde joven, desde los 18 años, él conoce el santuario y a la Mater aquí en Bellavista, y que después de estudiar un tiempo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, se decide por el sacerdocio. En el fondo, él descubre el mundo de Schoenstatt y decide partir también a Alemania, ¿no es cierto? Y a todo el proceso de estudio que tenían en ese tiempo, a Suiza, a Santa María y todo el camino que hicieron con ustedes. Ahora, yo era, como me estás diciendo, yo era compañero del padre Alessandri en el colegio y por eso lo admiraba mucho. La característica de él fue que sacaba todos los premios, menos uno. Y ese único premio que yo sacaba en vez de él era el de gimnasia. Todo Ah, lo sacaba él. Era un genio, entonces por eso yo lo respetaba mucho en cuanto a su ciencia, por eso peleábamos mucho, porque yo me sentía muy acomplejado ante un hombre tan inteligente como él, ¿no? Entonces, por bueno, eso, la primera característica de él era que era un hombre genial, genial en el sentido de su inteligencia, o sea, por sobre todo lo que podemos llamar normal de un estudiante, sacar todas las mejores notas en el colegio, todas las mejores notas después en la universidad, o sea, pertenecía también a una familia de personas muy brillantes. Recordar que, y esto se lo puede explicar usted, ¿no es cierto?, tenía un abuelo que era presidente de la República aquí, ¿no es cierto?, y tenía también un en tío toda también. un tío también presidente de la República, ¿no es cierto? Y Y por lo tanto, el papá de él que no lo dejó entrar a la comunidad, por eso se demoró en entrar, ya habiendo avanzado bastante en leyes, ¿eh? Muy bien, esa es más o sí, menos su situación. Bueno, exacto. O sea, entonces, yo creo que es importante, ¿no es cierto?, decir en ese pensamiento de su padre, como el de muchos de la época también, de hacerse una idea de que su hijo iba a ser un gran abogado o un gran médico, ¿no es cierto?, en la profesión que se desarrollara y que era muy, muy inusual, absolutamente fuera de lo que pasa por su mente, de que fuera sacerdote. Entonces, un hombre que queda muy choqueado también por esta decisión que su hijo brillante, ¿no es cierto?, y toma de irse a la comunidad de los padres palotinos en ese tiempo, posteriormente sería la comunidad de los padres de Schoenstatt. no, es interesante ver toda esa, pero cómo después
el mismo papá se convirtió en el médico de toda la comunidad de los padres de Schoenstatt porque se sintió tan feliz de tener a su hijo en esa comunidad. Cosas son esas variaciones que tienen los papás cuando se dan cuenta que su hijo está en un lugar muy lindo y que a él le interesa todo eso. Bueno, pero sigamos. Una cosa que tú pones en tu conferencia que me llama la atención, que él siempre trató de trabajar en barrios necesitados o barrios pobres. Y él siempre, a pesar de que fue un teólogo muy conocido también dentro de Chile, después asesoró a los obispos y también fue a la conferencia episcopal latinoamericana como asesor teológico, pero siempre trabajó en lugares pobres, siempre su casa era un lugar pobre, necesitado, y él necesitaba ese contacto con el pueblo también para poder crear, ¿no? Es muy interesante ver esa Sí. actitud del... Cualquiera Pero ahora, cualquier persona se hubiese imaginado, si lo conocía, que una persona tan brillante iba a terminar como profesor, como académico en la universidad o como un gran teólogo, ¿no es cierto? Y justamente es el padre José Quintenes el que le recomienda que tenga toda su experiencia pastoral, por lo menos en el primer tiempo, con el pueblo sencillo. Esa es un poco la historia desde que él comienza su ejercicio pastoral como sacerdote. Es como una encomienda que le hace el mismo padre, padre Quintenes, ¿no es cierto?, de trabajar. Y en Chile, el lugar que tenía la comunidad de los padres de Schoenstatt, esos jóvenes sacerdotes que empezaban, era en un barrio pobre de Santiago que se llama Quinta Normal, que es una comuna que está cerca del centro, ¿no es cierto?, pero una comuna donde ya los padres palotinos tenían una parroquia, que es Nuestra Señora de los Dolores, en un lugar que se llama Carrascal. Y allí él va a trabajar 25 años dedicado muy íntegramente a las familias más pobres, a la parroquia, al trabajo con juventud y a la creación de todo lo que iba a ser el movimiento de Schoenstatt también después en ese lugar. El santuario de Nuevo Belén tiene que ver con él, las vocaciones que salen también de ese lugar, tiene que ver con la vida que el mismo padre Hernán creó allí. Ahora, trabajó allí, vivió en esa parroquia durante 14 años, pero también después, al venirse a Bellavista, siguió en contacto con las personas de Quinta Normal, siguió trabajando allí, y por eso decimos hoy día, sus 25 primeros años de sacerdote, cuando estaba todavía absolutamente sano antes de su enfermedad, los pasó allí en Carrascal. No trabajó con personas, un poquito, quizás un año, 2 años, con matrimonios, ¿no es cierto?, de otros lugares, salvo aquí en la Florida, donde yo estoy ahora, en el santuario de Schoenstatt de Bellavista, donde le tocó fundar la rama. y aquí también era el lugar en Bellavista, era un lugar simple, sencillo también, porque lo nombraron encargado del santuario y toda la gente llegaba precisamente al santuario, la gente sencilla, también peregrinos de ese lugar, y ahí los atendía, y ahí entonces comienza esa historia que tú también narraste Sí. también en la conferencia. ¿Cómo se le ocurrió fundar primero María Ayuda? ¿Qué significa eso, María? ¿Por qué se le ocurrió fundar eso? ¿Cuál es la situación que él encontró y cómo enfrentó eso? Bueno, como era un hombre muy sensible, muy preocupado de lo humano, muy también cercano, personal, él se da cuenta que cuando empieza a trabajar con los peregrinos aquí en Bellavista, que en los años 80, 82, había una gran crisis económica en Chile, pero profundamente dramática por la cesantía que había entre 30 y 40% de cesantía, lo que hacía que mucha gente salía a pedir a la calle, salía a pedir no solamente
¿no es cierto?, en las esquinas, sino que se acercaba a las parroquias, se acercaba a las capillas, y el santuario de Schoenstatt era un lugar en ese momento solamente religioso, de peregrinación, de jornadas, de retiro, pero de atención social. Y lo primero que él hace, cuando ve esa realidad de tanta gente que llega caminando de 30, 40 kilómetros, él mismo lo cuenta, lo primero que hace es crear un centro de información, y dice, no puede haber un santuario de la Virgen sin una atención social. Él tiene esa preocupación muy especial de la preocupación de lo humano, la dignidad del hombre, ¿no es cierto? Todo lo que significa la preocupación por la familia. Por lo tanto, la primera llamita que se enciende en el corazón de él es, aquí hay un problema humano, pero también hay un problema de la familia. Él era muy sensible a todo el tema de la familia, porque había trabajado en Quinta Normal con muchas familias, y se da cuenta que las familias que empiezan a llegar al santuario eran personas que estaban, lo que él llama, descomponiéndose en su situación familiar. O sea, padres fuera de la casa, mamás que salían a buscar sustento para sus hijos, e hijos que trabajaban, ¿no es cierto?, en la marginalidad en la calle pidiendo. Entonces se da cuenta que la gente no, él dice, no se ponía a la cola para confesarse, sino que para contar su drama humano. Y el drama humano consistía, estoy sin trabajo, estoy sin posibilidad de comer en la casa, necesito que alguien me ayude. Y las pequeñas ayudas que había en ese momento eran a través de Cáritas en ese tiempo, y el primer año, él con un par de personas crean esta oficina solo para dar información social, para ir a la municipalidad, para ir a los centros, a las ONG que en ese tiempo existían de iglesia. Pero es interesante que con el correr del tiempo, ya en el segundo año, él dice, esta oficina que se llamaba María Ayuda al Cristo que sufre hoy, ese es el lema que él, ¿no es cierto?, acuña para esta primera obra, ¿no es cierto?, que es solamente aquí en Bellavista, se va a transformar en una corporación de ayuda a la niña de la calle. ¿Y por qué? Porque él se da cuenta que la familia que estaba sufriendo esta situación, había una situación más sensible para él todavía, más delicada, que era la niña de la calle. Que habían pequeñas de 7 años, de 8 años, de 10 años, que estaban en las calles de Santiago ejerciendo la prostitución. ¿Para qué? Para llevar el sustento a su casa. La palabra hoy día no es la correcta, ¿no es cierto? No se habla de prostitución infantil, se habla de comercio sexual, pero ni siquiera de eso, porque en el fondo ellas no hacían esto más que para llevar dinero a su casa, porque era una situación dramática y que, ¿no es cierto?, su misma familia les exigía. No lo hacen como una profesión, lo hacen como una necesidad humana. Entonces son niñitas que a él le impactan mucho. ¿Y qué es lo que hace? Yo creo que es importante unir esto, en este año especialmente, al año de la misericordia, unirlo también a toda esta inquietud del Papa de salir al encuentro del que está en la periferia existencial. Para mí, toda la inquietud y la fuerza, ¿no es cierto?, que nos ha traído este Papa Francisco, está muy unida también a lo que el Padre Hernán quería, salir al encuentro del más necesitado en esta periferia existencial. Es decir, ir más allá de los grupos que nosotros tenemos, sino que en aquellos que realmente están más desvalidos. Y él dice, la persona más desvalida que podemos encontrar es la niñita, que es la madre del futuro. Dice, el eslabón más débil de la sociedad. Entonces, dice, tenemos que empezar con eso. Y
en esta realidad social dramática que vivía Chile en los años 80, recordemos, ¿no es cierto?, había una situación de no solamente de cesantía, sino que también de mucha desigualdad social. En esa situación, entonces, él sale al encuentro de esta realidad. Y creo que aquí es muy Interesante bonito que en hacer... aquella época también todas las parroquias abrieron comedores populares, era como normal estar alimentando también al pueblo que no tenía que comer, ¿no? Sí, Y lo que me acuerdo, la humillación que significaba para los varones no poder llevar la comida a su casa, ¿no? Y muchas veces miraban de lejos como su señora y sus hijos iban a comer, pero ellos no se acercaban al, al comedor por vergüenza, ¿no? Pues yo tendría que dar de comer exacto, a esta casa y yo no puedo, no soy capaz. Y la vergüenza no le permitía acercarse a pedir ayuda, ¿no? exacto. Creo que esa realidad, ¿no es cierto? Es así. Quería hacer también la asociación con esta parábola tan linda de Jesús, ¿no es cierto?, que nos habla del buen samaritano. ¿Mm? Eh, si hay algo que realmente ejerció el padre Hernán Alessandri, fue esas actitudes del buen samaritano. Cuando uno ve lo que eso significa, eh, ¿no es cierto?, este hombre que nos relata la parábola, que es golpeado a la orilla del camino, que es asaltado, que está muriéndose, ¿no es cierto?, y pasan de largo uno y otro, ¿no es cierto?, nos cuenta de un sacerdote, del templo, de un levita, y viene este samaritano y lo primero que hace es mirar la humanidad de ese hombre. Esa palabra para el padre Hernán tiene mucho sentido, la humanidad, ¿no es cierto? Él dice, la primera cosa como característica, ¿no es cierto?, de todo cristiano es siempre también buscar esa humanidad que existe en el corazón de cada uno. Es decir, hacer de este mundo, ¿no es cierto?, más amable, más cercano, más, podríamos decir también, donde todo lo propio del hombre sale como más a la luz. Y esa humanidad del padre Hernán es lo que sale un poco a relucir en este cantato. Entonces, lo que primero él dice, que él tiene, lo que toca su corazón, ¿no es cierto?, es la compasión. Así como el samaritano se compadece, dice el Evangelio, y va y se acerca a este hombre que está botado en el camino, el padre Hernán hace lo mismo, él se compadece de esta realidad de las niñitas de la calle y sale al encuentro de ellas. ¿Y cómo sale al encuentro? En forma concreta, no diciendo, oye, hay gente que está en la calle, sino que él va a las calles de Santiago, le pide a una familia que él conocía en Quinta Normal, donde trabajaba, que lo acompañen, y sale al encuentro de estas primeras niñas. Bueno, Se acerca a ellas. Y cuéntame un poco más. Ahí nació María Ayuda, ¿no es cierto? claro, en ese acto de acercarse ya estaban haciendo un poco la obra, porque si bien existía algo que se llamaba María Ayuda, ¿no es cierto?, no se había concretado en una obra concreta. Y No se ahora había... esta obra concreta, debido a que no tenemos tanto tiempo, por eso te pregunto, Sí, esta obra concreta, ¿cómo se desarrolló? ¿Cómo hoy día también de cierta manera lleva el espíritu del padre Hernán? sí, ¿Qué es lo que está haciendo en este momento esta obra? ya. ¿Qué desarrollo ha tenido? Bueno, lo que hace el padre Hernán en el fondo es rescatar todos los principios de una familia, los pilares fundamentales de una familia, es decir, estas niñitas que no han tenido familia, o por lo menos, ¿no es cierto?, que han sido vulnerados sus derechos en una familia, que han sido abusadas, maltratadas, todas las palabras que caben dentro de la palabra maltrato hoy día. ¿Ah? Dice, tenemos que darles el lugar para acogerlas, para protegerlas,
para transformarlas, para sanarlas y en definitiva para que puedan salir al mundo también en una situación mejor de la que estaban. Entonces, María Ayuda nace en forma concreta con un hogar para niñas, después se empieza a desarrollar con el tiempo en un segundo hogar, en una villa, pero los primeros tiempos, ¿no es cierto?, y en esa época sobre todo, las cosas eran bastante artesanales, bastante llevadas por un grupo de personas casi con un voluntariado, no era, había que pensar que los niños no venían a través de los tribunales de justicia como se hace hoy día, los niños no estaban tampoco apoyados por el Estado, o sea, era el mismo grupo de personas que hacían este acogimiento. 3 años desde ese primer gesto del padre Nan, 33 años en donde esta obra se ha desarrollado a lo largo de Chile. Yo llevo el año 15 ya de estos 33, o sea, con el padre Nan compartimos él los primeros 15, ¿no es cierto?, yo los segundos 15, y entre medio hay un tiempo en que él está enfermo. Después les voy a contar un par de cosas sobre eso. Y está separado de su obra. Él creó muchas cosas, esta es una de ellas. Y lo que él quiere, en definitiva, ¿no es cierto?, y es lo que nosotros tratamos de rescatar también en el espíritu del padre Nan, es darle a estas niñas, hoy día también a estos niños y adolescentes, ¿no es cierto?, un ambiente cálido, un ambiente familiar, un ambiente acogedor, para que puedan sanar las heridas de su alma, ¿no es cierto?, que han sufrido en su propia familia, y que puedan, en definitiva, la sociedad después, ¿no es cierto?, en lo que les toque, en el estudio, en el trabajo, en la realidad que cada uno le corresponda. Ahora yo me doy cuenta que tú dices que ahora en este momento son hogares a través de todo Chile y que los jueces mandan a las niñas a ese lugar en este momento. Sí, ha tomado conciencia el país de la importancia de este asunto y también al mismo tiempo permanece María Ayuda una comunidad de iglesia, una comunidad, un fruto del santuario de Schoenstatt de Bellavista, eso siempre queda claro, pero el Estado ha empezado a apoyar este tipo de actividades y sobre todo sí, a la necesidad actual. Pero ¿cuál es la necesidad concreta hoy que trata de solucionar María Ayuda a través de lo largo de todo Chile? Sí, hay que decir que el Estado hoy día, ¿no es cierto?, por lo menos para María Ayuda hace 5 años, es el que aporta económicamente un subsidio o un apoyo, ¿no es cierto?, para la mantención de estos hogares, pero que es solamente una parte, que corresponde más o menos a 1/3 de lo que realmente cuesta un hogar. Cuando decimos hogar se trata de residencias, donde los niños viven, donde los niños comen, donde tienen atención profesional, ¿no es cierto? No son casas abiertas de acogida donde los niños van por el día y después vuelven a su casa. Son hogares donde los niños son sacados de su casa, no por nosotros, por los tribunales de justicia. Los tribunales de familia dicen, este niño está viviendo una situación tan grave en su casa que no puede estar en su casa, porque hay un padre abusador, porque hay una madre que es negligente, hay incapacidad parental, ¿no es cierto? Entonces dice, este niño tiene que ir a un hogar. Y hay una gran cantidad, son miles de niños en Chile que viven en hogares, desde centros abiertos, ¿no es cierto?, como tienen en Argentina, por ejemplo, la Casa del Niño. Son centros abiertos donde el niño va a su casa, pero va después del colegio a estos centros abiertos. No, estos son hogares cerrados donde a nosotros se nos da la medida de protección, o sea, tenemos la obligación de cuidar, de amparar a esos niños durante todo el tiempo que esté con nosotros. Puede ser 3 años, 4 años, 5 años. Ahora tú me hablaste de niñas, ahora también hay varones. Sí, también porque nos dimos cuenta
con el tiempo que muchos hermanos de las niñitas llegaban también a estos hogares, ¿eh? Y qué mejor que poder atender también, por lo menos en una cercanía física, a los hermanitos. Muchas veces llegaban 2 hermanitos con 2 hermanitas, y tenemos en muchos hogares lugares, ¿no es cierto?, que son para los niños y otros para las niñas, donde tengan un contacto, por lo menos ellos, de hermano y hermana, ya que no pueden estar con sus propios padres. Ahora, esta es una medida que dura mientras esté la situación de maltrato, porque en algún momento se puede superar, ¿no es cierto? Supongamos que la mamá es rehabilitada en la situación en que estaban, o el tribunal dice, en realidad esta mujer ahora lo puede tener, digamos. Muchas veces, para nosotros, un egreso exitoso sería que ese niño o esa niña pueda volver a su casa, ¿eh? Pero hay un porcentaje de niños y niñas que no puede volver a su casa, sino que va a prepararse para la vida independiente en un hogar, o en algunos casos a una familia extendida, que se llama, cuando se encuentra un abuelo en alguna parte, una tía que lo pueda acoger. O sea, desde el día que ingresa un niño a nuestra residencia, uno empieza a buscar inmediatamente el contacto con esa familia para que lo más pronto posible pueda volver. Esa es una de las diferencias del tiempo en que el padre Nan empezó a trabajar con estas niñas, porque en ese tiempo los niños permanecían largamente, o sea, es lo que se llama larga permanencia, hasta el niño cumplía 18 años, la niñita, y después seguía, y muchas veces con nosotros, se casaba, ¿no es cierto? Y hoy día eso, en la política de Estado, es imposible de sostener. La larga permanencia no es una política en ninguna parte hoy día vista como una solución. Mientras menos tiempo esté y más pronto pueda ir a su casa, mejor va a ser el desarrollo, porque no se rompe ese vínculo con el niño. Es muy interesante eso. Ahora, uno de los temas, entre paréntesis, el Estado no, el que esté apoyando económicamente, no significa que se inmiscuya en el carisma de la institución. Nosotros tenemos nuestro carisma, tenemos nuestro sistema pedagógico, que es el de Schoenstatt, el ambiente, ¿no es cierto?, que le tratamos de dar a través de todo lo religioso. Hay 3 palabras que para el padre Nan era importante. María Ayuda es una obra social, es decir, el resguardo del derecho de los niños. En segundo lugar, decía, es una obra pedagógica, y el sistema pedagógico que hay detrás es el mismo que utiliza Schoenstatt en todas sus estructuras, el mismo. La pedagogía de los vínculos, la pedagogía de la confianza, de la libertad, de los ideales, ¿no es cierto? O sea, es aplicado esto a una realidad social mucho más compleja. Y en tercer lugar, dice el padre Nan, es una obra evangelizadora. Estos niños llegan sin haber conocido jamás la realidad de Dios, la realidad de lo religioso. Por lo tanto, al llegar a María Ayuda, lo primero que van a hacer es conocer también algo del mundo religioso. Y ahí los niños van a recibir sus sacramentos, van a tener también formación de catequesis. Es muy lindo cómo se va dando también en el personal, van a hacer la alianza de amor. Muchas tías y educadoras han hecho la alianza de amor. Y ellas dicen, nosotros, si no fuera por María Ayuda, jamás habríamos llegado a conocer el mundo religioso. Por lo tanto, es un espacio también evangelizador para todos los trabajadores. En Chile tenemos más o menos 450 trabajadores en María Ayuda que son pagados, ¿ya? Pagados, o sea, significa 450 trabajadores que ¿no es cierto?, nosotros somos responsables en distintos hogares de ellos. No es un voluntariado, porque además está el voluntariado, sino que son las... bueno, ahora desgraciadamente se nos acabó el tiempo, Francisco, pero por eso mismo tú al final podrías decir cómo es la forma de ayudar a María Ayuda, cuáles son los canales donde te dan, le dan a María Ayuda el dinero suficiente para poder mantener eso, y cómo es eso. Nada más que
en esa línea. Yo creo que sí. Bueno, siempre es bueno ser muy práctico y concreto en esto cuando nos dice cómo ayudar. Hay una palabra que usa el padre Hernán muy linda. Él dice, yo los invito a ser también ustedes instrumentos de la providencia, ¿no es cierto?, en el rescate de estos niños. Yo creo que todos los que estén con la posibilidad concreta de apoyar apadrinando a un niño es la forma más directa. Nosotros, en el 50% de nuestros ingresos son socios o padrinos, socios, el que aporta una pequeña cuota para la mantención de un niño. Por ejemplo, no sé, puede ser, en Chile nosotros hablamos de un aporte que pueden ser 20.000 pesos, ¿no es cierto?, chileno, que pueden ser 5.000 pesos, lo que sea, lo que la persona pueda aportar como socio. Si uno se mete a la página web nuestra, es www.mariaayuda.cl. Y ahí otra vez. www.mariaayuda.cl. Esa es la página web. Ahí va a encontrar las distintas formas de ayuda. Y uno puede decir, yo quiero ayudar a un niño en la ciudad de Temuco, y el otro puede decir, yo quiero en Antofagasta. Nosotros estamos en 15 ciudades de Chile. Hay hogares, muchos de ellos están unidos también a los centros de Schoenstatt, en el sentido de que son laicos también nuestros que están apoyando los directorios de cada lugar como voluntarios, y ellos son los encargados también de llevarles el carisma. La gracia y la gran ventaja que tiene María Ayuda a lo largo de Chile es que los laicos que están acompañando esto son todos formados en el movimiento. Entonces, con respecto a otras instituciones, es nuestra gran ventaja comparativa. Tenemos personas que transmiten ese carisma. Para mí sería imposible solo, ¿no es cierto?, hacerlo en tantos lugares, pero esos laicos son los que se encargan también de llevar la obra de María, ¿no es cierto?, y toda la catequesis y todo lo que significa la vida de alianza, ¿no es cierto? Muy bien. Recordemos que estamos hablando en un día muy especial que para en Chile tiene mucho sentido. Hoy día es 18 de agosto. Y 18 de agosto en Chile, para los schoenstattianos, no solamente es día de alianza, sino que también es día del Padre Hurtado. Y el día de la solidaridad. Y en Chile tiene un gran significado este hombre que llamamos el santo social, que fue el Padre Hurtado. Yo creo que el Padre Hernán está en esa misma huella, un gran santo social para Schoenstatt, y que en este día de la solidaridad, y que llamamos del mes de la solidaridad, ¿no es cierto?, va a dar mucho que hablar en el futuro. Está en proceso de beatificación, recuerde eso también. Se inició el proceso de beatificación y por lo tanto también en el futuro de canonización del Padre Hernán Alessandri, y quizás en un tiempo que nosotros no vamos a ver, pero va a empezar a surgir una corriente también en torno a su persona que esperamos sea muy, muy fecunda. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Bueno, pareciera que esto da para conversar bastante más sobre este asunto. Quizás te vamos a llamar en otra oportunidad también para que sigamos profundizando ese santo social que es tan importante en este momento en todos nuestros países latinoamericanos, y tanto el Santo Padre da ese testimonio, el Papa actual, y también nosotros nos parece también que no podemos pasar a la historia como indiferentes ante esa realidad social que vive todo el mundo también, y queremos ser también un ejemplo de eso, ¿no? Bueno, hay que recordar que el Padre Hernán era tremendamente eclesial, y su fuente directa era siempre la voz de la Iglesia, la voz del Papa Juan Pablo II para él, y lo que influyó en Puebla y en los documentos eclesiales fue. Entonces tenía una visión de esa Iglesia latinoamericana como quizás ninguno de nosotros la tuvo, y eso hay que aprovecharlo porque hay mucha riqueza en eso. Y también el Señor le pidió cuántos años de quedar tendido en una cama sin poder expresarse como inutilizado,
Fueron 10 años. O 10 sea, años. 10 años en que él dijo, ahora es el momento de ofrecer y no de hacer. Creo que esa frase que nos quedó muy grabada, que le dijo al padre Lucho Ramírez, ¿no es cierto? Ya no puedo hacer, sino que solamente puedo ofrecer. Y hay que decir que estuvo incomunicado absolutamente, o sea, él perdió no solamente la movilidad física, sino que también perdió la capacidad de comunicarse, la capacidad también de la memoria, o sea, quedó prácticamente vegetal él durante 10 años, que fue paulatino, pero fue el hombre al pie de la cruz durante mucho tiempo, que fue un ejemplo también de ofrenda de amor maravillosa para todo lo que él hizo. Bueno, Así muy que bien, eso Francisco. es un ejemplo. Muchas gracias por este Bueno, diálogo y, y vamos a ver cómo seguimos también fomentando todas esas grandes iniciativas que han nacido del santuario de Schoenstatt y cómo eso puede ser también fecundo para muchos que muchas veces no encuentran dónde poder expresarse. Bueno, muy bien. exacto. Chao, adiós. Bueno, Y, esperamos que ahí sirva y que nos digan después cómo podemos mirar y aprovechar esto para otros también. y saludos para a tu mamá también. Ya, gracias. Chao. Saludo a Gabriel y al dueño de casa y a la señora también. Pues. Muy bien, perfecto. ¿Ah? Chao, adiós. Ya. Gracias. Chao, chao.